Ya. Oye, muy buenos días a todos. Ojalá todos estén bien con este temporal de lluvia y viento, sobre todo. El día de hoy de la reunión clínica nos va a presentar Joaquín Ananías. Nos va a presentar de fasciitis necrotizante en extremidad superior. Quizás un tema no tan frecuente, pero por su gravedad en sí es muy importante que todos sepamos del tema, sepamos cómo resolverlo y ser bastante rápidos en su resolución. Así que nos va a conversar ahora Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, y bienvenido un poco al departamento. Ingresó con toda la ley al departamento hace pocos días, así que felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Sí, pues efectivamente, como dice Felipe, un tema poco frecuente, pero muy importante que lo tengamos muy presente. Entonces, para partir un poco, la historia de las infecciones necrosantes data del siglo V antes de Cristo. Ahí Hipócrates nos describió su erisipela. Estas eran infecciones de partes blandas, cuya característica era que eran rápidamente progresivas y él describía una alta letalidad de los pacientes a los que los afectaba. Posteriormente, ya en 1871, tenemos los primeros reportes del mundo moderno de este tipo de infecciones, y esto en el contexto de la guerra civil en Estados Unidos. El doctor Joseph Jones describe en 2.600 soldados del ejército confederado unas infecciones de partes blandas con lesiones como eritemato descamativas, violáceas, que progresan rápidamente, y él describe una letalidad del 40%. A eso él le llamó la gangrena hospitalaria. Posteriormente, el doctor Fournier describe estas mismas infecciones, pero confinadas al periné. Y ya en 1924 se aísla el estrepto beta hemolítico como el causal de estas infecciones. Recién en 1952 hablamos de fasciitis necrotizante propiamente tal. Esto fue por un estudio histológico en 20 pacientes asiáticos, donde se vio que el compromiso cardinal en realidad era en la fascia y no tanto, ¿cierto?, en el músculo, sino que eso era más de la progresión de la enfermedad. Y actualmente se prefiere hablar más de infecciones necrosantes de partes blandas por sobre fasciitis necrotizante. Esto es principalmente porque es un espectro bien amplio y depende en qué momento encontremos la enfermedad para decir si es que está afectando solo la fascia o no. Muchas veces partimos desde una infección que parece solo una celulitis, y al final de este espectro llegamos a un compromiso muscular profundo. En cuanto a la epidemiología, efectivamente es una enfermedad rara de 0,4 a 0,5 por 100.000 al año de prevalencia, lo que en Estados Unidos significa una incidencia más o menos de 1.000 a 1.500 casos. Afecta en globo principalmente a las extremidades, hasta un 75% del total, pero la gran mayoría de este número se la lleva a las extremidades inferiores. En extremidad superior alcanza, según distintos reportes, entre un 6 y un 27, y esto sí ha ido al alza principalmente por el uso de drogas endovenosas en Norteamérica. Ya veremos un poco más de eso más adelante. En cuanto a la distribución por sexo, en globos es 3 veces más frecuente en hombres, pero si lo aislamos a la extremidad superior, en realidad no tiene una preferencia por sexo y los números son bien parecidos. Y en general es más frecuente en mayores de 50 años y con distintas comorbilidades. Si las enfermedades necrosantes afectan la extremidad superior, en un 70% van a afectar el antebrazo y un 57% van a afectar la mano. En cuanto a la epidemiología, la mortalidad es controversial. Hay números muy dispares. En general, todos se mantienen en torno a lo que había descrito el doctor Joseph Jones, así que en general se habla como entre un 40 y un 46%. Pero de lo que sí hay consenso es que si estos pacientes no se diagnostican y no se tratan, prácticamente todos van a morir. Así que ahí está lo importante, es que lo diagnostiquemos y actuemos. Y en particular la afección de las extremidades tiende a ser menos mortal que el resto de las afecciones, con entre un 10 y 36% de mortalidad y números similares para la amputación. Esto igual se explica porque la fascitis necrotizante de las extremidades es más fácil de aislar, es más fácil de desfocar si la comparamos con el compromiso cervical, torácico o del periné. El origen, en el 80% de los casos, es una lesión de la piel. Esta lesión puede ser un corte, puede ser por un trauma, puede ser por una fractura, también puede ser por alguna mordedura de animal o insecto, y también está asociada a la atención de salud por instalación de catéteres venosos, artrocentesis o cualquier otro procedimiento médico más invasivo.
Del 20% que se considera, entre comillas, idiopático, en realidad se ha visto que muchos son causados por lesiones de piel que no son tan evidentes, en general por traumas contusos. También muchas son por siembra hematógena. Algunas ocurren por lesiones crónicas que no cicatrizan, no son mal cuidadas. Y como ya les decía, con una tendencia al alza, el uso de droga endovenosa y esto particularmente afectando a la extremidad superior. En cuanto a la fisiopatología, tenemos entonces un compromiso cardinal de la hipodermis y la fase superficial. Acá el agente infeccioso libera su exotoxina, esto genera una cascada inflamatoria que nos lleva a una necrosis grasa, a la trombosis de los vasos nutricios y con todo esto se empieza a generar un edema del celular subcutáneo. Esto empieza a avanzar y como vemos en el diagrama de abajo, más tardíamente empiezan a aparecer signos como las bulas, la equimosis, y posteriormente, cuando ya tenemos mucho edema y mucho daño de la hipodermis, también tenemos trombosis de la arteriola y las vénulas y con ello el daño del músculo y la necrosis de este. En cuanto a la microbiología de estas enfermedades, siempre vamos a tener que tomar cultivos cuando operemos a estos pacientes y la microbiología nos va a permitir agruparlos. Entonces, el primer grupo y por lejos el más frecuente son las polimicrobianas. Esta edad de hasta un 70-90% del total de las fasciitis necrotizantes. En general, este es el tipo de fasciitis que tienen los pacientes añosos, con múltiples comorbilidades, que están, ¿cierto?, hospitalizados en la UCI. Y en general, en estos pacientes se aíslan hasta 4.4 especies en promedio. El segundo grupo es el de los monomicrobianos, que es dado por Caucasia gram positiva. Este alcanza un 10 a 15% en globo, pero es el más frecuente en la extremidad superior, donde acá el predominante es el estafilocoaculasa negativo, eh, pero también podemos ver otras cepas de Caucasia gram positivas con menor frecuencia. El tercer grupo son los monomicrobianos, acá el Clostridium, los gram negativos, principalmente en uso de drogas, pero también se ve mucho en población asiática, principalmente por la manipulación de pescado crudo. Y finalmente la fúngica es mucho menos frecuente y esto se da en el contexto de pacientes inmunosuprimidos. En cuanto a la presentación, acá está el problema. Suele ser un desafío. En general son síntomas muy inespecíficos con eritema, dolor, edema, o sea, fácilmente puede pasar como una celulitis. Y nuestra clave diagnóstica va a ser que estos pacientes van a presentar un dolor desproporcionado. Entonces, si tenemos un paciente consciente, lúcido y que nos dice que tiene un dolor extremo, nosotros clínicamente nos pareciera que es una celulitis, debemos sospechar que eso es una fasciitis necrotizante. Ya si llegamos a ver bulas, anestesia, crépito, necrosis de la piel, estamos llegando tarde al diagnóstico. Muchas veces estos pacientes están hospitalizados, están monitorizados, así que claramente no nos van a decir que tienen un dolor desproporcionado. Entonces ahí estar atentos, ¿cierto?, a los requerimientos de analgesia y en general en un paciente hospitalizado al que le aparece una celulitis o alguna infección de la piel, sospechar en ellos también que eso se pueda tratar de una fasciitis. Como ya decíamos, el diagnóstico requiere una alta sospecha clínica y tenemos algunos exámenes que nos pueden apoyar. En esta tabla vemos los exámenes que nos permiten calcular el score que se llama L-RINE. Son exámenes súper comunes, la PCR, los glóbulos blancos, la hemoglobina, el sodio, la crea y la glucosa. Si ustedes lo piensan, todos los pacientes hospitalizados tienen estos exámenes. Así que la gracia un poco de esto es que es fácil de calcular. Los autores proponen que con un puntaje más de 8 tenemos un 75% de probabilidades de que nuestro paciente tenga una fasciitis necrotizante y con un valor predictivo negativo de un 94%. Eso posteriormente se ha puesto en duda, ese número se ha visto disminuido, pero si pensamos en lo fácil que es calcularlo, es un buen apoyo cuando tenemos la sospecha clínica. Hay otros scores que han salido posteriormente, hay uno que se llama ALERTS y hay otros que son más específicos, por ejemplo hay uno que es para la gangrena de Fournier. La verdad es que ninguno está tan validado, pero como les digo, con exámenes de sangre los podemos calcular. Y en específico, como un examen aislado, lo que ha adquirido mayor valor es el recuento total de glóbulos blancos elevados y el lactato también, que el lactato no es parte del L-RIN. Otros conceptos diagnósticos importantes de conocer, en la práctica no se hace mucho, pero sí es importante saberlo,
es que podemos ayudarnos con el finger test. Esto es básicamente ponerle anestesia local en la zona de la infección al paciente, hacer un pequeño abordaje y hacer una disección roma con el dedo. Entonces, cosas que vamos a ver acá es ausencia de sangrado, podemos ver una necrosis franca. Vamos a ver también que al pasar el dedo no vamos a tener una resistencia de los tejidos, sino que esto se van a mover fácilmente. Y lo otro que es bien característico es el Dirty Dishwater Fluid, que es básicamente este pus medio grisáceo, incluso un poco espumoso. Y otra alternativa que tenemos clásica para el diagnóstico de esto es el uso de biopsias congeladas, pero eso obviamente es un poco más complejo y no se usa habitualmente. En cuanto a las imágenes, acá lo principal que quiero que quede muy claro es que nunca debemos retrasar nuestro diagnóstico por tomar una imagen, ¿ya? Las imágenes no son necesarias, el diagnóstico es clínico. Si tenemos una radiografía, como es el caso de la foto que tenemos acá, podemos ver GA en el celular subcutáneo. En el TAC también vamos a ver eso. Podemos ver un engrosamiento de la fascia, por ejemplo, si es que tuviéramos una resonancia o si la lesión fuera muy avanzada, incluso necrosis muscular. Pero nunca en ningún caso es aceptable tomar una resonancia para diagnosticar una fasciitis y que eso nos retarde nuestro manejo. Entonces, en cuanto al tratamiento, nuestro objetivo es erradicar la infección manteniendo la mayor función posible. Para eso vamos a tener tres pilares: el soporte hemodinámico, el uso de los antibióticos que van a estar ajustados por los cultivos, como ya lo conversamos, y la parte en la que entramos principalmente nosotros, que es la cirugía. Entonces, del manejo quirúrgico hay algo que es súper relevante y es cuánto nos demoramos en hacerlo desde que hicimos el diagnóstico. Un grupo canadiense hizo un estudio del total de pacientes que fueron ingresados en un hospital con el diagnóstico de una fasciitis necrotizante y vieron que en globo todos los pacientes que murieron y tenían ese diagnóstico tuvieron una demora desde su ingreso al hospital hasta su cirugía de 90 horas, versus que los pacientes que sobrevivieron tuvieron en promedio una espera de 26 horas. Con eso llegan a que el mayor predictor de mortalidad es que nos demoremos más de 24 horas en asear a esos pacientes después de que ingresaron. Entonces acá nuestro objetivo va a ser un aseo precoz y posteriormente aseos seriados. Vamos a ir monitoreando la evolución y viendo, ¿cierto?, todo el tejido desvitalizado que vayamos encontrando en estos aseos para ir sacándolo. En específico ya habíamos hablado un poco de tasas de amputación y mortalidad. Para la extremidad superior alcanza un 23% de amputaciones y un 21% de mortalidad. El aseo quirúrgico, la idea es que saquemos todo el tejido desvitalizado. Esto en la extremidad superior puede significar que tengamos una pérdida importante de funcionalidad y que tengamos heridas complejas que incluso no podamos cubrir. Para esto, un gran aliado es el uso de la terapia con presión negativa. Nos ayuda bastante porque nos va a aislar la herida, por lo tanto va a reducir la necesidad de curaciones. Eso va a hacer que sea cómodo para el personal de salud, pero también va a ser más cómodo para el paciente. No vamos a tener un apósito que se está pasando todo el tiempo ni que hay que cambiarlo constantemente. Esto también está estudiado, se hizo un estudio como de costo-beneficio al comparar curaciones seriadas versus el uso de un BAC y se vio que en realidad el BAC no era más caro y el manejo de la herida sí se hizo mucho más cómodo para el personal. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a amputar a estos pacientes? A nosotros en extremidad superior a veces esta pregunta es súper compleja. Si se fijan en la foto de la izquierda, esto es una isquemia crítica, no tiene nada que ver con fasciitis necrotizante, pero acá uno le puede preguntar prácticamente a cualquier persona y vamos a estar todos de acuerdo en que la respuesta es amputar esta mano. En las infecciones no es tan así, entonces uno ahí empieza a poner en la balanza qué tanto debridamiento, qué tanto aseos puedo seguir haciendo sin necesidad de amputar. Y aquí lo importante es tener claro que el objetivo de una amputación es lograr controlar la infección. Ya la amputación per se no va a mejorar las tasas de mortalidad. O sea, el paciente no va a aumentar su sobrevida al hacerle aseos seriados con debridamiento extenso versus al de seguir amputando. Entonces, el objetivo primario es lograr controlar la infección. Acá abajo tenemos unas fotos de un paciente nuestro que inició con una infección tipo celulitis, se hizo un aseo cuando ya vimos que estaba progresando, ¿cierto? Y parecía ser una fasciitis, era un paciente hospitalizado en la UCI, monitorizado. En principio se manejó con un BAC.
Posteriormente, esto es como ya 3 ácidos después, vemos este daño extenso con necrosis, donde la respuesta fue un poco clara y este paciente terminó en una amputación. ¿Qué factores de riesgo tenemos con una amputación? Los clásicos son que la infección sea por Clostridium, pacientes cardiópatas diabéticos y compromiso multisistémico, ¿cierto? Paciente escéptico o en shock. Y evidencia más reciente agrega alguno otro, donde destaca para nosotros el que la afección sea de la extremidad no dominante, que tiene un odds ratio de 3,79. Esto se explica en parte por el uso de las drogas endovenosas, porque los pacientes van a usar su mano hábil para inyectársela en la extremidad contralateral, pero se cree también que hay un sesgo de los cirujanos donde nosotros trataríamos de no amputar la mano hábil en pos de mantener la mayor funcionalidad posible. Ya decíamos entonces, la amputación es por una infección descontrolada en un paciente inestable. ¿Y qué nos va a aportar si la comparamos con un desviamiento extenso? Es que la amputación va a tener un menor tiempo quirúrgico, va a tener menor necesidad de reconstrucción. Ya decíamos, si tenemos, ¿cierto? Grandes defectos de partes blandas, eso puede significar es que la infección está radicada, necesidad de colgajo o microcirugía más compleja. Vamos a tener una recuperación más rápida y vamos a tener un menor sangrado, que obviamente en un paciente inestable eso va a ser súper importante. Por lo tanto, los mensajes para llevarse a la casa son mensajes súper sencillos, pero muy importantes, y es que la sospecha clínica es clave. O sea, necesitamos saber que esto existe y necesitamos pensar que nuestro paciente puede estar cursando con esto. Siempre, apenas lo sospechamos, actuamos y es un aseo precoz y seriado. Y recordar entonces que el momento en que decidimos amputar es el momento en que nuestra infección está descontrolada y tenemos que controlar. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Un tema que es complejo, ¿ah? Que obviamente es poco frecuente, pero cuando uno lo tiene y se presenta, bueno, como tú dijiste ahí, hay que actuar rápidamente. Llamó mucho la atención un poco las tasas que tú ponías ahí, que de la tasa de mortalidad, lejos lo más importante es el aseo precoz dentro de las primeras 24 horas, ya es como el marcador más importante de mejorar las tasas de mortalidad, era eso, ¿no es cierto? Sí, Oye, un así poco es. en la parte clínica dijiste que lo más importante de la historia es sospecharla por un dolor desproporcionado, ¿no es cierto? Ahora, obviamente ahí tú mostraste pacientes de la UCI que quizás están, no sé, pues están, no están conscientes o están más sedados, ahí probablemente la parte como de dolor es lo más complejo para poder diagnosticar una de estas patologías. ¿Ya? Entonces ahí Sí, va. de todas maneras, ahí yo creo que una cosa que es súper importante es que si tenemos un paciente que está hospitalizado, que está monitorizado y nos mandan una interconsulta porque le apareció una celulitis en el antebrazo, chuta, hay que decir, oye, ¿por qué está con una celulitis? Entonces, en ese es el paciente en que uno tiene que sospechar que es una fasciitis, ir a mirarlo, examinarlo, delimitar la lesión y dentro del mismo día hacer evaluaciones seriadas, y si en realidad estamos pensando que puede tratarse de una infección más grave, de repente podemos, si es muy rápido, conseguirnos una eco para ver si es que hay alguna complicación, pero si estamos seguros de que es una fasciitis hay que hacerlo entrar. Ese es un poco ya Es mejor un aseo de más que una fasciitis que se ¿no? pasa. Pues no dejen esa interconsulta para el día siguiente, o sea, como un poco tener la alta Sí. sospecha, sobre todo en los pacientes. Y no sé si tú tienes alguna como cifra de los pacientes que han tenido fascitis necrotizante, que deben ser poquitos en la red, no sé, los últimos años. ¿Cuántos de esos son pacientes Mira, como que vienen de afuera o de la urgencia versus los que están como hospitalizados por otras patologías? Más o menos, no sé. mira, en realidad el número así claro no lo tengo, pero en este año que he hecho llamada, yo he ¿Ya? visto. Yo ¿Cuánto? sé que la Pali ha visto otros varios también. Es Ya. que en nuestro centro tiende a ser más frecuente que en el resto de los centros. Probablemente Por porque la hay pacientes más complejidad. complejos, más de UCI, ¿no es cierto? Wow, Exacto. Sí, tienden a ser esos pacientes más que pacientes que llegan a la urgencia, en el fondo. perfecto. El doctor Méndez nos quiere comentar algo y el doctor Cañete. Manolo. Eh, Dos cosas. Primero que nada, felicitar a Juaco porque creo que hizo una presentación bastante ordenada y supo colocar los aspectos importantes que quiere entregar.
Ahora, y vuelvo a lo anterior también, creo que esto es súper importante porque nosotros trabajamos mucho con nuestros becados. O sea, eh, a ver, es altamente probable que las primeras 24 horas sean los becados las que vean estos pacientes antes que los staff, ¿ah? Entonces, yo creo que ahí, eh, churra, hay una cuestión no menor, ¿ya? Y que, bueno, nuestro sistema funciona así, no, pero ahí hay un cuento súper importante que en cuanto a resaltar la alta sospecha diagnóstica que uno tiene que tener con lo que Joaquín nos acaba de enseñar, ¿ah? Porque cuando yo hacía llamada también, qué sé yo, uno llegaba casi al otro día a mirar al paciente, te lo presentaban, teléfono, qué sé yo, cuestiones, mi foto, pero aquí parece que hay que tener la alta sospecha para poder actuar en forma oportuna, que eso parece que es la clave. Así que yo me voy con esa como tip de la presentación de Juaco, ¿ah? Aquí los becados tienen un gran, una vez más, tienen un papel muy importante, sin desligar lo nuestro, perdón, ¿ah? Pero estoy nada más que queriendo resaltar cuál es la dinámica que normalmente tenemos en cuanto a cómo nos llegan los pacientes. Eso. Sí, yo también creo que ahí que es súper importante lo que dice Manolo, que el modo de funcionar un poquito de nuestra urgencia, de nuestros turnos, hace que los becados sea súper importante un poco el juicio clínico, el criterio, el estar ahí permanentemente un poco sospechando esto, porque o si no se nos van a pasar, al final vamos a llegar tarde, como dice Joaquín, a estos pacientes. Pero totalmente de acuerdo con Manolo. Ahí está la típica cifra de que si el paciente se ingresó a medicina interna tiene mayor mortalidad. Me acuerdo que siempre salía ese estudio cuando Pablito Meri presentaba. Sí. Lo que denota que le agregáis una capa de burocracia más y el paciente puede estar perdido, digamos. Y toma exámenes extra y, claro, la demora de la interconsulta, todo eso son varias horas. Doctor Cañete, que le ha tocado un par de facetas necrotizantes en el niño, pero de extremidad inferior. Sí, nosotros en la red de niños, desde que inició el FiveMaker, hemos tenido 6 casos de fascitis necrotizantes pediátricas y son casos bien devastadores. Yo creo que Joaco tiene toda la razón que el mejor examen diagnóstico de este tipo de pacientes es la sospecha y vigilar seriamente a los pacientes. Entonces, los becados es súper importante casi ponerse alarmas cada una hora, ir a verlo y demarcar bien la zona y ver el avance. Yo no sé, Joaco, si en tu Pero, revisión, porque extremidad superior puede ser que no sea tan usado, pero las cintas vasculares, el cierre de defectos con cintas vasculares, ¿encontraste algo? ¿O ustedes lo ocupan o lo han ocupado? Mira, en general, claro, si uno tiene un defecto grande que te cuesta afrontar, podría ser, pero el baque es un súper buen aliado para esto, tanto por el cierre como por el manejo de la herida y en el fondo de todo el exudado y que te ayuda en la granulación. Así que teniéndolo, back. Y encontré súper pero ahí después interesante, necesitas la cobertura, pues. sí, no, encontré interesante el trabajo que mostraste que al final, en cuanto a costos económicos, pensando un poco en los hospitales públicos, finalmente es lo mismo que curaciones seriadas poner un VAC, así que quizás no es descabellado para nada, o sea, al contrario, o sea, estar pensando en los VAC en hospitales incluso públicos, uno dice, chuta, ¿no? El costo, al final tener evidencia Sí. que son los mismos costos incluso y andan mejor los pacientes y es más fácil su manejo, súper importante. Y efectivamente, hoy día es fácil el acceso. A mí me pasa en la Florida, si yo necesito un back, en realidad siempre está disponible, no es un tema, así que desde ese punto de vista estamos súper bien. Sí, sí, es verdad. En mi época de becado quizás era más, pero ahora ya en todos lados hay, la verdad. ¿Mm? Isadora, ¿quiere como está levantando la mano? ¿La Isa? Sí, hola, buenísima presentación. Gracias, Joaco, por ilustrarnos de esto. Una duda solamente respecto al tema del cierre. En extremidad superior, por ejemplo, en extremidad inferior, el cierre siempre se dice como que, bueno, respetando el principio que sea sin tensión, etcétera, y que no esté sobre la zona de carga. En la extremidad superior, como una, no es una extremidad como de carga, el cierre del muñón, ¿hay algo como estudiado, como, o dónde se prefiere que se hacía más volar, dorsal, o la verdad es que no importa, solo importa que sea sin tensión? Estamos hablando como en una amputación. Sí, ya cuando se decidió, cuando ya es la amputación, decididamente eso.
Sí, mira, lo importante obviamente, claro, que sea sin tensión, que la zona de la amputación, los bordes de hueso queden bien romos para que no haya ninguna prominencia ósea. Nosotros vamos a buscar dirigidamente los nervios principales, los traccionamos, los cortamos y en general usamos el mismo epineuro para taparlos como un capuchón, eso con la idea de que no hagan, cierto, un neuroma y dejarlo escondido, ojalá dentro de músculo o dentro de algún panículo adiposo. Y en general preferimos, cierto, la piel polar, que es más gruesa, más glamurosa. Obviamente va a depender de qué compromiso tenga el paciente y el nivel de la amputación que hagamos, pero esos son como los principios en resumen más importantes. Perfecto. Mauricio. Sí, yo quería, bueno, felicitar y agradecer la presentación de Joaco, que está súper ordenadita, como dijo Manolo, súper clara. Eh, igual a mí me da la impresión de que existe mucho espacio de variación de práctica, en el sentido de que hay como muchos puntos flotantes en que queda como a discreción del equipo tratante hasta dónde seguir. Entonces, por ejemplo, ahí el paper, que no caché ni siquiera muy bien la referencia, pero estaba lleno de puros gallos griegos, que parecía como que abocara por la amputación precoz versus en el fondo los aseos seriados. Y claro, tú dijiste que el criterio era controlar la infección, digamos. Pero ahí controlar la infección también es un saco súper grande. ¿En cuánto tiempo la controláis? ¿Cuántos aseos te permitís para controlarla? Entonces ahí yo creo que hay harta variabilidad, digamos. Y la otra cosa, para que no nos quede así también, justamente para que nosotros ajustemos un poquitito nuestra práctica, ¿cuál sería como la recomendación de receta de cocina, por decirlo así, para los becados? De decir, ya, cualquier celulitis por la cual nos interconsulte, uno pone así como un periodo de observación precoz inicial para cachar para dónde va la micro. ¿Eso sería lo más cundidor o la celulitis tiene que tener un criterio de inclusión como para sospechar que son distintas celulitis que las habituales, digamos? ¿Cómo lo podríamos setear ahí como para nuestras huestes de primer contacto, digamos? Súper, sí, de la primera parte, Doc, me parece, estoy súper de acuerdo, como que es muy difícil y no hay ningún criterio objetivo que uno diga, así como un checklist, ya tiene esto, parece facility. Entonces, la práctica es en extremidad superior, si es que uno ya llega a un punto en el que está haciendo un debridamiento tan extenso y está todo necrótico y va a ser una mano que no va a funcionar y no logramos controlar la infección, ahí es cuando uno dice, como que parece que ya llegó el momento de la amputación. Yo creo que ahí uno pone la balanza en el fondo. Si yo sigo debridando y sigo debridando y sigo haciendo hasta tratar de controlar la infección, ¿qué me va a quedar? Voy a tener tendones, voy a tener nervios, va a ser una mano que se va a sentir. Entonces, eso prima harto en esa balanza. Y con respecto a la segunda parte, yo creo que en un paciente consciente que nos puede decir, oye, ¿sabéis que esto está empeorando, esto me está doliendo cada vez más? Ahí uno, entre comillas, tiene un poco más de calma porque va a tener esa alerta. Pero en el paciente monitorizado, intubado en la UCI, yo creo que si tenemos una celulitis que aparece de la nada, tenemos que sospechar de un principio que eso sea una fasciitis y seguirlo muy de cerca. Y como le decía antes a Felipe, yo creo que si lo estamos pensando, es mejor hacer una celulitis que la fasciitis progresiva. Muy bien. Vicente, que tiene una pregunta también, ¿no? Vicente. O se te levantó la mano. ¿Está silenciado, Vicente, si estabas hablando? Vicente Hermontro. No, parece que a Vicente se le levantó solo. Aprovecho de preguntarte, y yo no sé si me perdí ahí un poco en tu presentación con respecto a las imágenes. Dijiste obviamente que no hay que atrasar ninguna acción por una imagen, pero bueno, pensando un poco que quizá acá en la red tenemos un acceso rápido a una resonancia, por ejemplo, en nuestros pacientes, o en la Florida, en el Sotero, quizás un acceso rápido a un escáner. ¿Tú me dirías que es importante hacerlo un poco, pensando quizás en la extensión, en una confirmación también como de imágenes? Yo sé que obviamente si se va a demorar y todo, no, pero si es una cosa rápida y la podemos hacer pronto. eh, Mira, yo en realidad creo que no. ¿Ya?
muchas veces los pacientes ya tienen los exámenes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los internistas antes de mandar la interconsulta ven esta celulitis y dicen, mira, ¿será que será una celulitis abscedada? Entonces, te mandan la interconsulta con la eco tomada. Entonces, claro, si uno tiene la imagen, verla y tratar de sacarle el mayor provecho posible, y que obviamente si nos ayudan a nuestra sospecha es ideal, pero en ningún caso son necesarias para que nosotros determinemos qué hacer. Ah, pero de repente como en la extensión, o eso no lo ve más clínicamente, hasta que tengamos tejido sano al Sí, final también. exacto, en el aseo mismo. Sí. No estoy pensando en el niño uno que hicimos con el ISMA, que al final la resonancia cada vez era más de extremidad inferior, de pierna, pero la resonancia también mostraba un poco de gas o en la parte más arriba como del muslo. Entonces, además de lo de la pierna, abrimos arriba, en el muslo, un poco pensando de que no se nos quede de repente algo sin, porque tal vez si hubiéramos entrado sin esa resonancia, no hubiéramos hecho el aseo arriba o abrir la parte más proximal. O sea, Como eso que es no era clínicamente evidente el muslo. claro, exacto. Pero un poco a eso iba un poco la pregunta, pero muy bien. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta, felicitaciones. O lo dejamos hasta aquí para que vayan a recoger las hojas y las ramas de la calle. Me parece que estamos hasta ahí, ¿ah? De lo que he podido leer en los chats, San Carlos está suspendido toda la actividad clínica y procedimiento hasta las 11 y van a reevaluar, porque no hay luz y los generadores no están funcionando muy bien. Acá en Santa Lucía por lo menos está hasta el momento todo funcionando, ¿ya? Oye, muchas gracias a Joaquín y al equipo de mano por la presentación muy interesante. También va a quedar grabada ahí en el calendario académico, ¿ya? Para los que lo quieran ver. Muchas gracias, Joaquín, ¿ah? Súper. Muchas gracias. Que Nos tengan un buen vemos. fin de semana todos. Chao, Chao, buen chao. día. Chao, Chao. chao a Buen todos. fin de... Muchas gracias. Chao, chao. Chao, vale.